Listo. Muy bien, vamos a empezar a revisar. Ya estamos empezando a transmitir. ¿Cómo vamos? Ahí, ¿ya me veo? Perfecto. Listo, entonces, presentación, listo. Audio, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya estamos listos para comenzar. Pues muy bien, muy buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Eduardo Rubalcaba, soy consultor especialista en crédito y cobranza de aquí de la empresa de Financialware. Les doy nuevamente la bienvenida a este webinar que se llama Puntos Indispensables para dar un crédito o antes de dar un crédito. Aquí la finalidad de este webinar, bueno, pues es en apoyarles, en darles tips en donde ustedes pueden mantener foco de qué aspectos son los que deben de tener totalmente cuidado antes de dar un crédito, un préstamo. Eso va a ser muy importante porque te va a ayudar a disminuir el riesgo y el crédito, el recurso que vayas a estar colocando, pues también tengas una mayor efectividad de recuperarlo y que sea un cliente, sí que lo asignes a un cliente que te vaya a pagar de forma puntual y que no sea un cliente que pues, vaya a estar sufriendo o teniendo dolores de cabeza porque no te vaya a estar pagando, ¿no? Entonces, para no demorar tanto, pues comenzamos entonces con lo que vamos a aprender en este webinar, ¿no? ¿Qué vamos a aprender? Son 7 puntos los que vamos a aprender en este webinar. Primero es identificar a tu cliente de valor. Ahí, pues obviamente hay que tener un perfil, a quién va a ser esa persona indicada que va a ir orientado tu producto, ¿no? Luego, ¿qué documentos son los que les vamos a estar requiriendo antes de dar el crédito? Por otra parte, el reporte de crédito, que esto es algo súper indispensable, ya que el dar un crédito sin checar buró es como irse a la guerra sin fusil. Luego vamos en la parte de reporte de crédito, perdón, de políticas de crédito y cobranza. Es muy importante que tengas bien establecidas las reglas de juego por las cuales vas a estar trabajando para que te ayuden a tener una operación más efectiva, ¿no? Como podemos detectar o como podemos saber, el dar un crédito no es solamente el vendedor, el único participante de este ciclo de colocación, sino también entra el área de crédito, que es el que se encarga de evaluar si el cliente cumple con los requisitos, con las condiciones que debe de tener para poder pagar el crédito que le vamos a otorgar, ¿no? Y el área de cobranza, bueno, se va a estar enfocando en dar seguimiento a la cuenta para seguir manteniendo la cuenta sana hasta que el cliente logre liquidar su crédito, ¿no? Luego, por otra parte, formalízate. Todo hay que manejarlo por escrito. Entonces vamos a detallar esa parte que va a ser muy importante. Luego también ver la parte de, pues también protegerte, en qué momentos puedes llegar a solicitar avales o garantías, ya que muchas veces no sabemos en qué condiciones solicitarlas y en qué momentos no. Entonces, estos son los 7 puntos que vamos a aprender o a ver en este webinar y espero que les sea de total relevancia o que sea de gran valor para ustedes y lo puedan implementar dentro de sus negocios. Entonces, el primer punto, identifica tu cliente de valor. Antes de empezar a adentrarnos un poquito más en ese tema,
lo que yo les quiero comentar es que antes de empezar, tienes que validar si tu empresa tiene las condiciones para dar crédito. Eso sí eres nuevo. Si tú tienes la idea de empezar a dar crédito a tus clientes, a darles facilidades de pago y con darles facilidades pues, que te pueda ayudar a impulsar un poco más tus ventas, primero tienes que evaluar si tu empresa tiene la fortaleza, la infraestructura, los recursos suficientes para poder comenzar a dar crédito. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a dar crédito suponiendo 30 días, 15 días, estás viendo que en una quincena o en un mes tú vas a empezar a dejar de percibir ese recurso. Entonces, si tú empiezas a colocar y no estás, vas a estar cobrando esa venta dentro del plazo que se debe de cubrir, los 15 o 30 días, pues toma en cuenta que tú vas a seguir manteniendo esas mismas obligaciones, el pagar nóminas, el pagar impuestos, el pagar rentas, tus gastos administrativos, operativos, etc, etc, etc. Entonces, tú como empresa tienes que seguir cubriendo tus obligaciones y si empiezas a dar crédito, te puede ocasionar un desfalco. Entonces, por eso es muy importante que antes de que empieces a dar un crédito, analices si tu empresa tiene los recursos suficientes para poder resistir o aguantar ese periodo sin estar recibiendo esos recursos. Y eso es algo súper importantísimo porque, por ejemplo, si tu idea también es venderle a tiendas de autoservicio, normalmente esas empresas te pagan a 90 días. Entonces, en 90 días, o sea, en 3 meses, tú no vas a estar percibiendo ingresos de esas ventas que tú vas a estar realizando. Entonces, suponiendo que en enero haces una venta de 100,000 pesos, en febrero haces otra venta de 100,000 pesos, en marzo haces otra venta de 100,000 pesos y ya en abril, que ya se va a cumplir apenas los primeros 90 días, tú esperas recibir tu primer pago, pero toma, antes de empezar, antes de que te paguen, te entregan devoluciones de productos que no se vendieron. Entonces no te pagan el 100% de lo que tú tenías estimado recibir, ¿no? Entonces imagínate, 3 meses esperando a recibir tu primer ingreso. Y al terminar esos 3 meses, pues te vienen devoluciones. Entonces, por eso es muy importante que tú tengas pues un colchón, que tengas una reserva para poder cubrir esos periodos que tú no vas a estar percibiendo ingresos por el crédito que tienes pensado otorgar. Entonces, eso es muy importante. Antes de comenzar a dar un crédito, verifica que tu empresa cumple con la infraestructura, con los recursos suficientes para poder dar el crédito. Entonces ya, si hoy en día ya estás dando crédito, bueno, entonces vamos a empezar con esto. Primero identifica tu cliente de valor. Eso es algo súper importante porque tampoco uno de los errores más comunes es que tú le quieras dar un crédito a alguien por solamente colocar. Entonces, si tú empiezas a colocar porque simplemente quieres tener, pues sí, distribuido, colocado tu dinero o incrementar tus ventas, pero sin tener un perfil muy específico, eso te puede ocasionar un mayor riesgo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que tú le des un crédito a un estudiante que apenas pues, está formándose para incluirse después a la fuerza laboral, a que tú ya le vendas a un profesionista que ya tiene 3, 5 o 10 años trabajando en el mercado laboral. Obviamente el estudiante pues, no tiene los mismos recursos que una persona que ya está trabajando. Entonces, aquí lo que yo te recomiendo es que empieces a establecer un perfil de riesgo de tu cliente en la cual vas a considerar su nivel socioeconómico en cuestión de qué ingresos vas a encontrar a tus clientes, la edad, el género, a qué se dedica esa persona y características especiales. Características especiales son los hobbies, las costumbres, hábitos de esas personas a las cuales tú te vas a enfocar. Y entre más personalizado sea, mejor impacto vas a tener en tu colocación. Un ejemplo muy rápido, si tú le vendes a mujeres emprendedoras que tienen
2, 3 años operando su negocio, que son amas de casa, a lo mejor varias solteras eh, que ya tienen hijos de 2, 3 años, por ejemplo. Entonces, ese puede ser tu perfil y a muchas empresas les va a funcionar, ¿no? Entonces, muy importante, se define muy bien a tu perfil, que es el cliente que va a aceptar tu producto, que va a tener los recursos suficientes para adquirir el crédito y sobre todo que te pueda pagar, ¿no? Luego nos vamos al segundo punto. ¿Qué documentación le vas a requerir? Aquí muchos luego se entran en conflicto porque no saben si pedir demasiados documentos o pedir pocos documentos. Al menos aquí ahorita lo que yo les voy a mencionar, así lo mínimo que ustedes le deben de requerir a su cliente son los siguientes documentos. Por ejemplo, si es una persona física, debes de implementar la solicitud de crédito. Identificación oficial, de preferencia que sea el INE, comprobante de domicilio, los más comunes o que casi todas las empresas requieren son teléfonos de México, luz, predial o el agua. Y la CUR junto con la constancia de identificación fiscal en caso de que sea una persona física con actividad empresarial. Entonces, esos documentos son los que nosotros les recomendamos que ustedes le pidan a sus clientes antes de dar un crédito. Y obviamente la solicitud de crédito es un documento muy importante porque ahí es donde vamos a obtener también información más detallada de nuestro cliente. ¿Qué es lo que vamos a requerir en esa solicitud? Primero, sus datos generales, datos de contacto, validar la ocupación del cliente, o si es una empresa, bueno, pues, cuál es el giro correspondiente, cuál es su situación financiera, de cuáles son sus ingresos, a cuánto ascienden sus egresos, qué tantos activos tiene, qué tantos pasivos tiene. Entonces, son 4 de las variables que hay que estar considerando. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gasta? Si tiene activos o posesiones, si tienes carro, si tienes casa o rentas en este caso, tus deudas a cuánto ascienden al día de hoy. Y las deudas es muy importante considerarlas porque para que una persona mantenga sus finanzas sanas, lo que se recomienda es que no esté endeudado más del 30% de su ingreso mensual. Si rebasa ese porcentaje, pues ya se está metiendo en un gran problema porque estaría cayendo en sobreendeudamiento. Y entre más obligaciones comience a tener, va a ser más difícil que pueda cubrir todas esas obligaciones, lo que se va convirtiendo en una bola de nieve que va a ir creciendo y va a llegar un momento en que va a reventar y pues obvio ya ni te va a pagar a ti ni a los demás. Entonces es algo que hay que validar, ¿no? Dentro de la solicitud. El origen del crédito, ¿por qué te está solicitando ese crédito? ¿Para qué se va a autorizar? ¿Cuál es el fin? Y obviamente también solicitar referencias personales, referencias comerciales, las referencias personales pueden entrar tanto familiares como de conocidos, ¿no? Entonces, estos son los datos mínimos que ustedes pueden integrar dentro de su solicitud y todo tiene un porqué, porque si los datos generales pues, primero ayudan a identificar con quién estás negociando. Datos de contacto, dónde lo puedes localizar, a qué números, qué correos, a qué domicilio, ocupación, pues a qué te dedicas, qué es el trabajo que tú estás realizando y qué es la forma en que tú obtienes tus ingresos. Y las finanzas, que lo acabamos de ver, cuánto es lo que tú ganas, cuánto es lo que tú gastas. Con eso podemos sacar el nivel de endeudamiento y ver también cuánto son de sus pertenencias, sus posesiones, qué tanta riqueza ha creado con los activos y qué tan endeudado se encuentra el cliente. O de lo que posee, qué tanto es lo que debe de lo que posee. Y vamos a ver el origen del crédito. Ahí, ¿por qué lo está solicitando? Si es para remodelar su negocio, si es para comprar un carro, comprar una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y las referencias para validar que la información que nos está proporcionando el cliente o la persona que dice ser, lo podamos corroborar, ¿no?
Eso sería con relación a personas físicas. Si tu mercado son personas morales, ahí qué es lo que le estaría solicitando. Mantenemos la misma solicitud de crédito, que sería más igual la misma estructura, nada más que en lugar de datos personales, bueno, sería la razón social. Vamos a requerir el acta constitutiva, que es lo que nos va a dar a conocer que la empresa pues, está legalmente constituida dentro del país. Y el poder del representante legal, que a veces puede estar en el mismo documento, en la misma acta. Aquí lo único que hay que validar es que tanto el poder como el acta constitutiva estén registrados en el registro público de la propiedad del comercio. Si no están registrados en el registro público, pues es obvio que no es una, que no, todavía no está legalmente constituida dentro del país, ¿no? Vamos a solicitar la identificación oficial del representante legal. Aquí, ¿qué poderes son los que yo les recomiendo que validen con el cliente? Serían dos. El primero es que tenga las facultades de administración y el segundo que sería el de dominio. El de dominio es porque es el dueño de la empresa y el de administración porque tiene las facultades para gestionar, administrar el negocio. También estaríamos solicitando la constancia de identificación fiscal, la RFC, y el domicilio, ya sea fiscal, administrativo o comercial de la empresa, o los tres en su defecto. Entonces, una vez que tenemos esos documentos, ¿qué es lo que vamos a asegurarnos? ¿Qué es lo que debemos asegurar? Primero, que el cliente esté entregando todos los documentos completos. De hecho, entre más pronto los entregue, es mejor porque quiere decir que el cliente sí tiene ordenada bien su información, nada más se encargó a recolectar los documentos y a proporcionarlos. Hay que hacer una validación. En validación lo que hay que cerciorarnos es que no sean documentos alterados, que los comprobantes de domicilio cambiaron el nombre, cambiaron el dato correcto del domicilio, que no, que realmente sea la persona, el titular, el que esté solicitando el crédito, o sea, que no sea un tercero que se esté haciendo pasar o que esté robando o usurpando la identidad de un tercero. Y obviamente, los documentos que nosotros estemos requiriendo es para comprobar que realmente el cliente es lo que nos está dando a conocer en la solicitud de crédito. Entonces, esto es algo muy importante porque inclusive, por ejemplo, una vez nos tocó que un cliente solicitó crédito a uno de nuestros usuarios y era un crédito por 1 millón de pesos, pero había nuestro usuario como que no estaba convencido al 100%. Entonces nos pidió que le ayudáramos a validar todos sus documentos. Entonces, pues todo se veía muy claro, pero a la hora de validar, por ejemplo, la identificación oficial, resulta que no estaba vigente. Que no era tan congruente la información o que tenía ciertas, eh, no cumplía un perfil idóneo para poder dar un crédito. Entonces, pues ahí prácticamente la recomendación que dimos fue, ¿sabes qué? Este cliente pues no cubre el 100% de tu perfil, es de alto riesgo. Pueden tener miedo a perder una posible venta, pero luego en lugar de ganar a lo mejor puedes ganar una contratación, pero no ganas una venta, porque la venta se realiza o porque no cae el ingreso. Entonces, si ese cliente no te paga, pues
ahí lo único que estás haciendo es agregarte problemas que te van a quitar la paz, te va a generar mucho estrés, problemas económicos en tu negocio. Entonces, lo que menos hay que hacer es buscar más problemas, ¿no? Buscar clientes idóneos que sean negocio para nosotros y buscar un ganar-ganar. ¿Sale? Luego, en el tercer punto, el reporte de crédito. Ese es un arma súper indispensable. Si no tienen contratado el servicio de buro de crédito en su negocio para poder reportar a sus clientes y también para investigarlos, lo mínimo que yo les recomiendo que ustedes hagan es que le pidan a su cliente que les entregue su reporte de crédito especial. Eso sí, que se los manden por correo electrónico. ¿Por qué? Porque si se lo entregan físicamente impreso, luego mucha gente, llamemos mañosa, tiende a editar la información. Entonces lo único que hace es quitar los tachecitos que aparecen en el reporte de crédito especial y nada más cambian la imagen y ponen las palomitas para ver que todo está correcto. Pero aquí yo lo que les recomiendo es que siempre pidan el reporte en PDF porque cuando se los entregan en PDF, ahí ustedes pueden validar si el documento fue modificado, fue alterado. De hecho, ustedes pueden ver la fecha en que se emitió el reporte de crédito. Y si aparece una fecha de edición, pues ahí puede haber cierta incongruencia. Entonces, es algo que ustedes pueden validar. Eso es uno, validar que realmente sea el reporte de crédito sin alteraciones. ¿Y para qué nos va a servir el reporte de crédito? Primero, para corroborar los datos generales del cliente. Hay que validar que el reporte que tenemos es del titular que nos está solicitando el crédito, que son los mismos domicilios y los mismos teléfonos que el cliente nos está proporcionando como comprobantes de domicilio y los datos donde lo podemos localizar. O sea, ahí nos ayuda a poder validar estos datos. Luego, los tipos de créditos. Vamos a ver qué tipo de créditos son los que más usa el cliente. Si es para comprar equipo de transporte, servicios de telefonía, arrendamientos, compras en tiendas departamentales, si solicita demasiados préstamos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y al conocer qué tantos créditos tiene, ahí nos podemos dar una idea de qué tan sobreendeudados se encuentra el cliente. Si tiene capacidad de adquirir una nueva obligación para que a la hora en que le demos el crédito, pues tampoco estemos cayendo en que esa bola de nieve se rompa. Entonces es algo que hay que cuidar mucho, ¿no? Y lo que define si un cliente si está bien o mal en buro de crédito, pues sus saldos, cuánto tiene el saldo actual, o sea, de los créditos que tiene, qué tan endeudado todavía sigue, o sea, si ya está por terminar de liquidar sus créditos, si todavía debe casi el 100% de cada uno de ellos, o ya va a la mitad de casi todos. Entonces ahí vamos a ver el saldo actual de cada uno de ellos. Si tiene saldos vencidos y en caso de que presente saldos vencidos, ¿cuánto es lo máximo que ha acumulado en morosidad? Y algo maravilloso es que aparecen los históricos de pagos. En el histórico de pagos, ustedes pueden visualizar cómo ha estado pagando ese cliente cada uno de sus créditos. Y del crédito que estemos revisando, tenemos una ventana hacia el pasado para ver cómo ha pagado en esos 2 años. Y ahí podemos ver sus tendencias, si es un cliente que pagan puntualmente sus créditos, si normalmente tiene tendencia a estarse atrasando o tiene altibajos. Entonces, esa es una herramienta muy buena que nos va a poder ayudar a analizar el comportamiento de pago, ver qué tan sobreendeudado se encuentra y ayudar a validar la identidad del cliente. ¿Vale? Entonces, y bueno, no solamente van a aparecer créditos activos, si tiene créditos que ya liquidó, bueno, pues va a ver la fecha en que cerró esos créditos y también ver cómo los pagó, si los pagó en tiempo y en forma, o le tuvieron que haber aplicado descuentos, si ocasionó quebrantos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una herramienta maravillosa, la verdad, los reportes de crédito, que de hecho el próximo webinar vamos a hablar precisamente de eso, el trabajar con una sociedad de información crediticia, que aquí viene siendo tanto buró de crédito y círculo de crédito, que son las
empresas legalmente constituidas aquí dentro del país que proveen ese tipo de información. ¿Sale? Luego el 4. Políticas de crédito y cobranza. Es muy importante definir las reglas del juego. Si tú no tienes por escrito esas reglas o líneas de acción que vas a estar realizando, vas a tener muchos problemas a la hora de otorgar y todavía mayor problema en recuperar. Entonces, ahí es muy importante que tú pongas cuáles son los requisitos que debe de cumplir el cliente, las políticas, antes de dar el crédito, ¿no? Por ejemplo, algo básico. No se puede utilizar el crédito hasta que el cliente entregue el 100% de los documentos, en tiempo y en forma. No se puede autorizar el crédito si el cliente tiene en su historial crediticio una o más quitas o quebrantos. O si vemos que el cliente ya tiene 2 créditos con más de 90 días de vencimiento en los últimos 6 meses, pues igual sería un motivo de rechazo, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes pongan las condiciones que quieren que sus clientes cumplan antes de dar un crédito. O si se dificulta saber cómo definir esas políticas, aplica la inversa. ¿Qué es lo que tú no quieres? O sea, yo no quiero contratar a clientes que a lo mejor vivan en cierta colonia, ¿no? O empresas que estén en tal región, porque te has dado cuenta que de tus clientes, los que se encuentran en esa zona o en esa colonia, normalmente son clientes que tienden a tener muchos atrasos en sus pagos, ¿no? Entonces ahí tú ves definiendo qué es lo que tú no quieres para que a la hora en que se presente un cliente con esas características, pues lo rechaces. Por ejemplo, hay empresas que normalmente a estudiantes no les dan un crédito. Entonces, si ves que los estudiantes son clientes que no te pagan o tienes muchos problemas para hacer la recuperación, bueno, pues pones esa política. No dar crédito a estudiantes. Porque también puede haber otras empresas que se dediquen precisamente a colocar microcréditos que van enfocados a amas de casa, a estudiantes, que son créditos de 1,000 o 3,000 pesos. Entonces, pues para ellos sí sería un requisito. Si eres estudiante o ama de casa, yo sí te puedo prestar. Entonces, obviamente va muy enfocado al tipo de cliente que tú te estés enfocando, que es el punto número 1 que vimos anteriormente. ¿Sale? Y lo importante es que estas políticas te ayuden a definir cuándo sí y cuándo no. Le vas a otorgar el crédito. Esto puedes, para que te ayude mejor, puedes definir los perfiles de riesgo y dependiendo del perfil de riesgo, tú vas estableciendo los requerimientos. Por ejemplo, ahí lo que yo les recomiendo es que hagan 5 perfiles de riesgo. Clientes muy buenos, regulares, malos y ya los pésimos. Entonces, si vemos, ahí lo importante es que tú vayas definiendo qué características va a ir teniendo cada uno de ellos y dependiendo del perfil en que vaya cuadrando tu cliente, pues ahí vas definiendo si cumple con los requisitos para que le des el crédito o si vemos que cae en un perfil de un cliente malo, bueno, pues ya ahí no estaría aplicando y pues ya se estaría rechazando, ¿no? Y obviamente las políticas de cobranza. Con base a estos perfiles de riesgo, tú vas a poder definir cómo ejecutar tu cobranza, cómo ir definiendo tus acciones en tiempos y movimientos. Aquí vamos a ver un ejemplo de cobranza. Por ejemplo, puedes ver que hay clientes que aquí vemos unos cuadrantes, ¿no? Dependiendo de los días de morosidad. De 1 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 90 y más de 90 días, ¿no? Por ejemplo, si vemos que un cliente que tiene 30 días de morosidad, el nivel de riesgo es bajo. Entonces es una cuenta que apenas acaba de presentar algún atraso, ¿no? Y normalmente puede suceder que se le olvidó efectuar el pago, a lo mejor ya no le dio tiempo y ya no pudo hacer la transferencia o acudir al banco o simplemente se le olvidó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya con que le hagas una llamada telefónica
para hacerle el recordatorio, le llamas y pues ya el cliente hace el pago correspondiente, ¿no? Entonces, puede ser una vez hacer llamadas de cobranza, ¿no? De como recordatorios. Por ejemplo, aquí, si tu cliente está pagando puntualmente, tampoco le estés llamando para estarle cobrando cada mes. Porque a mí les voy a poner un caso que me pasa con un crédito que tengo. Por ejemplo, es un crédito que cada mes, por ejemplo, hacen el cargo a mi tarjeta de débito. Entonces, ellos en automático, cuando llega la fecha de pago, hacen el cargo y ya, no hay ningún problema. Pero resulta que cada mes me marcan para cobrar. Entonces, oye, si te estoy pagando puntualmente, entonces ¿por qué me estás marcando? Para muchos, en lo personal, para mí es muy molesto que me estén marcando para cobrar. Y todavía es más molesto porque pues estoy al corriente, o sea, ni siquiera me he estado atrasando. Entonces, si no he tenido ningún atraso, ¿por qué me marcas o por qué me estás cobrando, no? Entonces, eso es algo que ustedes deben de ir definiendo, sus políticas, para definir en qué momento cobrarles a los clientes. Por ejemplo, si van pagando puntualmente, bueno, pues hay clientes que no quieren que ni los molestes, entonces ni les marques. Si es un cliente que sí que para que pague le tienes que estar recordando, bueno, pues puedes acordar con ese cliente y establecer recordatorios. Entonces, ahí vas empezando a establecer esas políticas de cobro. Entonces, bueno, aquí con base al riesgo, si es riesgo bajo, riesgo alto, vas implementando un tipo de cobranza flexible, cobranza rígida. Entonces, ahí vamos a definir las estrategias a efectuar, cuándo vas a realizar llamadas telefónicas, envíos de cobro, enviar mensajes SMS, correos electrónicos. Por ejemplo, ya cuando vemos que son más de 90 días, ahí puedes aplicar la política de ya pasar la estafeta con despachos de cobranza. Ya no lo gestionas tú, lo pasas a un despacho de cobranza para que te ayude a lograr la recuperación de esas cuentas antes de que se conviertan en incobrables. Entonces, eso es algo que ustedes pueden también definir con esa política. De hecho, si tienen dudas con ese tipo de estrategias de cómo definir sus políticas de cobranza, al final del webinar les voy a proporcionar mis datos para apoyarles con un diagnóstico y ya con ese diagnóstico se van a quitar una serie de problemas para ayudarles a mejorar sus a implementar tanto sus políticas de crédito como de cobranza. ¿Sale? El punto número 5, coordinar a tu equipo de ventas, crédito y cobranza. Si se dan cuenta, en la colocación de crédito, pues es un ciclo. Desde que empiezas a prospectar, le solicitas cierta documentación, armas el expediente del cliente para darle el crédito, haces el análisis, la evaluación, la autorización del crédito, la formalización por medio de un contrato, la gestión de cobranza, logras recuperar el crédito y una vez que recuperas el crédito, vuelves a repetir el mismo ciclo. Entonces, ese ciclo va acompañado de varias áreas. En la originación, pues obviamente está ventas, ¿no? Pero tampoco es de que mandes a tu cliente a vender por vender. Entonces, hay un perfil muy específico que es el punto número 1. De hecho, por eso lo dejé el punto número 1, porque ese es de los más importantes. Si tú le vendes a tu cliente ideal, al que va enfocado a tu producto, te vas a ahorrar muchos problemas, porque si le empiezas a vender a cualquiera, vas a una evaluación correcta para empezar, de que los documentos estén completos, de validar que sean nivel de endeudamiento
Acuérdense que dijimos que en personas físicas no debe de rebasar del 30%. En morales ahí no lo podemos estandarizar porque cada empresa se maneja de forma distinta. Para empezar, no es lo mismo una empresa comercial que una de servicios, que una de transformación. Entonces, se administra totalmente distinto, ¿no? Cada una. Entonces, ahí lo único que sí hay que validar es que no esté sobreendeudado, ¿no? Y que cuenta con la fortaleza en la infraestructura, con los proyectos, con los recursos para poder cubrir sus obligaciones. Eso es lo que hay que validar. Entonces, eso es lo que va, el crédito es lo que hace, evaluación del cliente, que tenga el riesgo aceptable con base a su perfil. Y ya crédito es el que va a definir si con base a su perfil de riesgo, si le va a autorizar o no el crédito, qué tanto le puede aumentar o disminuir. Obviamente, si vemos que es un cliente de muy buen perfil, pues le puedes incrementar la línea de crédito. Si vemos que es un cliente de mayor riesgo, bueno, pues le puedes ir disminuyendo la línea de crédito. Y cobranza, aquí el enfoque que debe de tener no solamente es cobrar, porque cuando tú dices cobrar o recuperar, ahí lo que estás haciendo es como apagar fuegos. O sea, como que te tienes que esperar que el cliente caiga en mora para que le cobres. Entonces, ese no es su labor. Bueno, sí es parte de su labor, pero el enfoque principal que debe tener es el mantener la cartera sana. O sea, el prevenir o el evitar que su cliente caiga en morosidad. Entonces, para que el cliente se mantenga en una cuenta en cartera vigente, hay que definir muy bien las políticas, cómo deben de gestionar la cobranza nuestros gestores para ayudar al cliente a mantener su cuenta sana. Y esto le va a ayudar mucho a cobranza el meter clientes de calidad más que cantidad. Y obviamente que el área de crédito se cerciore de que esos clientes cubren con el perfil correspondiente para que se evite tener una cartera vencida muy elevada. Obviamente, estas tres áreas siempre tienen que tener muy buena retroalimentación, comunicación constante para crear una buena sinergia y obviamente se mejoren los resultados de cada una de esas áreas, porque así pues, van a tener una mayor colocación y una cartera vencida con muy bajo porcentaje. Luego, aquí formalízate. Todo por escrito. Recuerden, muchas empresas que les ayudamos a gestionar su cobranza han tenido problemas y en la mayoría de ellos es porque no tienen los documentos que respalden la deuda, el crédito. Y esto se debe porque desafortunadamente es una cuestión de valores, ya que pues en los años de nuestros abuelos, inclusive de nuestros padres, la palabra de la persona tenía mucho valor o tenía mucho peso. Entonces, con que tú le acordaras con alguien que le ibas a pagar en tal fecha, la gente lo cumplía. La palabra tenía mucho peso. Pero ya obviamente los tiempos empiezan a ir cambiando y hoy en día pues ya la palabra no es más que suficiente. Ahora sí como dicen, las palabras se las lleva el viento. Entonces ya no puedes confiar solamente en la palabra del cliente de que te va a pagar. Porque cuántas veces hemos visto cuando le empiezas a pedir documentos, ay, qué desconfiado eres y sí te voy a pagar. Entonces, cuando se trata cuestión de que tú le sueltes el recurso al cliente, o sea, de que tú le otorgues el crédito, normalmente todos son excelentes clientes, o sea, te demuestran que tienen unos super ingresos, bienes y prácticamente que tienen todo lo necesario para poderte pagar, ¿no? O sea, dan su mejor cara de presentación. Pero a la hora de la cobranza se invierte ese papel. No, es que yo no tengo dinero, yo no tengo ningún quinto, es más, no tengo ni para comer para el día siguiente. ¿Qué no ves que no tengo dinero? ¿Cómo esperas que te vaya a pagar? Entonces, también es por eso es la labor muy importante de ventas, el
asignar prospectos calificados y obviamente crédito, pues validar que realmente el cliente sí tiene los recursos suficientes para dar el crédito, ¿no? Entonces, todo lo que tú establezcas con el cliente, siempre esos acuerdos deben de estar por escrito. En pocas palabras, tienes que tener implementado un contrato de crédito para que ahí se establezcan los derechos y las obligaciones de ambas partes. De hecho, por ejemplo, no solamente recomiendo que tengan un contrato de prestación de servicios o de compraventa, sino también deben de tener, y ya sea que en ese mismo contrato integrar el contrato de crédito o manejarlo aparte, o sea, el contrato de servicios y el contrato de crédito. Entonces, ya sea que manejarlos por separado o juntos, pues sí es muy importante tener implementado el contrato. Obviamente, ese contrato debe de cumplir con el marco legal del país. No, nunca un contrato va a estar por encima de la ley, entonces es muy importante que te apoyes con un abogado para que te ayude a elaborar este contrato, ¿no? De hecho, es igual, si tienen algún contrato que se ha hecho con un abogado, por favor no lo descarguen de internet porque muchas veces es más fácil buscarlo en Google. Dicen, este me puede aplicar, lo implementan, pero muchos de esos contratos están personalizados para una empresa que cubre sus necesidades. Y esas necesidades no cubren las mismas necesidades que de todas las empresas. Ustedes tienen sus propias necesidades. Entonces, por eso es muy importante que se estén blindando jurídicamente para que protejan sus intereses de su negocio, de su empresa. Y lo que buscamos es también un ganar-ganar. Entonces, esas políticas, esos contratos, como reafirmo, no pueden estar por encima de la ley. Hay que estar dentro del marco legal y pues obviamente tampoco podemos establecer condiciones leoninas, ¿no? Porque también me ha tocado casos de cobranza que pues el cliente pues literalmente ya pagó como 3 veces el crédito, pero todavía sigue debiendo por los intereses y los intereses todavía son como 4 o 5 veces más, ¿no? Entonces tampoco se trata de establecer condiciones abusivas, ¿no? Sino también el crédito que nosotros estamos dando sea para ayudar a nuestros clientes y que también nos ayude a nosotros a incrementar nuestras ventas, a dar facilidades de pagos, eso en caso de que sea una empresa de servicios o una empresa comercial. Y si eres una empresa que da créditos, bueno, que el crédito ayude a las empresas o a las personas a crecer y pues obviamente también a elevar su calidad de vida, ¿no? O sea, tampoco hay que abusar de los intereses que luego muchas veces ahogan a la gente. Entonces, ahí muy importante, bríndate jurídicamente. Y ya, el último punto es protegerte. Solicita avales o garantías. Obviamente, dependiendo del monto de crédito que ustedes estén asignando, se va a ir definiendo esto. Por ejemplo, no vas a pedir que el cliente te ponga como garantía una casa para un crédito de 3,000 pesos. Obviamente no. Pero no son las únicas formas en que ustedes se pueden respaldar. Las garantías lo que va a ayudar es que eh, nos va a ayudar en la recuperación. ¿Por qué? Porque si el cliente no logra liquidar el crédito que nosotros le dimos, una forma de cobrarnos es por medio de estas mismas. Entonces, por ejemplo, si son montos pequeños, te puedes apoyar con un crédito prendario, o sea, como los empeños. Si el cliente no te paga el crédito que le diste, bueno, pues te puedes cobrar con el bien que te dejó como en garantía, que puede ser algún equipo de cómputo, equipo de mobiliario, cualquiera que tú puedas aceptar, obviamente, y que cubra el monto que tú le estés prestando al cliente, ¿no? Entonces puedes solicitar una prenda.
Por ejemplo, si son ya montos muy elevados, pues puedes solicitar como garantías algún equipo de transporte, autos, o ya si son montos muy elevados, pues obviamente inmuebles, ya rebasando pues ya cantidades que son arriba del millón de pesos, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo del monto, pues obviamente tú ya vas estableciendo esas garantías. Y obviamente por el nivel de riesgo. Obviamente, si tú das 1 millón de pesos a un cliente, al cliente A y al cliente B le das 1,000 pesos, si te dejas de pagar los dos, pues ¿cuál va a representar más riesgo para ti? Pues obviamente que diste 1 millón de pesos. Entonces, una forma de ir disminuyendo el riesgo, pues es solicitándole esa garantía. O un aval, para que en caso de que el titular incumpla con su pago, bueno, pues el aval pueda responder con los pagos correspondientes originados por el incumplimiento del titular que está solicitando el crédito. Entonces, por eso es muy importante que tú puedas establecer los avales y las garantías. Y esto es con base al monto que ustedes estén colocando y al perfil de riesgo. En el perfil de riesgo, ¿por qué? Porque suponiendo un cliente te pide 50,000 pesos y está excelente en su historia crediticio, pues no es necesario que le pidas garantía, pues ya ves que tiene 5 años solicitando créditos y todos sus créditos los ha pagado de forma puntual. Pero si ves que es un cliente que suele tener problemas al efectuar sus pagos, que normalmente caen muchos incumplimientos, pues allá representa un mayor riesgo. Entonces, una forma de protegerte es que le solicites una garantía. ¿Sabes qué? Sí te autorizo el crédito, pero sí necesito que me dejes algo en garantía, la factura de un carro. Entonces ya con eso tú te puedes proteger para que si el cliente, en caso de que llegue a caer en incumplimiento, bueno, pues ya tengas una forma de poder cobrar. También otra vez que puedas implementar un pagaré. El pagaré, una de las ventajas es que jurídicamente, si el cliente deja de pagar, de inmediato te puedes ir a juicio. Nada más que aquí, ojo, algo que me sorprendió, bueno, inclusive ya lo he comentado en webinars anteriores. El simple hecho de que tú tengas un pagaré no es garantía de que lo vayas a recuperar. ¿Por qué? Porque si, para empezar, tomen en cuenta de que cuando un cliente te firma un pagaré de 10,000 pesos a uno de 1 millón de pesos, es exactamente el mismo proceso legal para cobrar cualquiera de los dos. O sea, el valor del monto no condiciona nada el procedimiento de la demanda que tienes que efectuar para hacer la recuperación. Entonces, obviamente, si tú quieres efectuar un juicio para cobrar un pagaré, pues te va a salir más caro los honorarios y las demandas y las costas judiciales y todo y los demás gastos que conlleva el juicio que lo que vas a recuperar. Entonces, por lo menos yo lo que recomiendo es que sea de 100,000 pesos para arriba y poder cobrar un pagaré. Eso es uno. Número dos, hay que asesorarse que el cliente tenga bienes con los cuales te puedas cobrar, porque en muchas ocasiones, pues el pagaré lo llevas a juicio, todo súper bien, lo ganas, yupi, qué padre, vamos a cobrar al cliente o a embargar al cliente, y ya cuando llegamos al domicilio del cliente, pues resulta que no tiene nada con lo que te puedas cobrar. Ah, no, pues es que aquí estoy rentando, lo único que tengo es ese equipo de cómputo que ya tiene 5 años ahí arrumbado, si quieres te puedes cobrar con él. Entonces, pues al final pues, sí ganas el juicio, pero no te garantizó que lo pudieras recuperar. Entonces es muy importante indicar, cuando te llegan a firmar un pagaré, cerciorarte que tenga algún bien o una garantía con el cual te puedas cobrar. Entonces es otra de las recomendaciones que les podemos dar.
Y ya, por último, pues ya, más bien ya terminamos aquí los 7 puntos. Entonces vamos a reafirmarlos, lo que vimos el día de hoy. Los puntos importantes que hay que considerar antes de dar un crédito. Entonces, primero, identifica tu cliente de valor. Entre mejor definidas tengas las características de tu cliente, ahí se me fue la palabra, los requisitos mínimos que tú le vas a solicitar para poderle dar un crédito que debe de cumplir y los tengas bien definidos, solamente te va a ayudar a tener una mejor colocación. La documentación mínima que tú le puedes requerir. Ahí vimos dos, tanto para personas físicas como para personas morales, ¿no? 3, implementar la consulta de buro de crédito. Yo lo que te recomiendo es que si te vas a dedicar o si te dedicas a dar créditos, es obligatorio que tengas esta herramienta. Te va a ayudar a quitar muchos dolores de cabeza. Entonces, de hecho, en el próximo webinar te voy a dar a conocer cuáles son los beneficios de contar con estas herramientas, en qué te va a ayudar, qué problemas, qué dolores de cabeza te va a ayudar a disminuir y pues obviamente cómo te puede ayudar a crecer tu negocio, ¿no? Luego, bueno, definir las reglas del juego, que son las políticas de crédito y también las políticas de cobranza. Obviamente tener bien coordinados a tu equipo de ventas, de crédito y cobranza. Y el sexto punto es formalízate, implementa contratos, contrata a un abogado que te ayude a blindar jurídicamente tu operación. Y por último, el protegerte. Solicita alguna prenda, algún aval, alguna garantía, firma de pagarés, para que te ayuden a minimizar el riesgo y en caso de que el cliente no te cumpla con el pago o la liquidación del crédito que tú le diste, tengas estas herramientas que te van a ayudar a lograr la recuperación. Entonces, prácticamente son todos los puntos. Espero que esta información te haya sido de valor, que te ayude en tu empresa, en tu operación. Cualquier duda que llegues a tener, con mucho gusto te podemos apoyar. De hecho, si gustas, sin compromiso, y con mucho gusto yo te puedo apoyar con este diagnóstico en el cual pues te podemos ayudar a mejorar tu operación. Nos puedes mandar un WhatsApp a este número 55 43 30 37 79. Ahí lo que hacemos es algo muy padre, porque lo que hacemos es revisar cada una de las etapas de tu ciclo crediticio y vamos marcando qué estás bien, qué estás cumpliendo, en qué estás fallando o qué te está faltando, para que así detectamos pues, el área de oportunidad pues, más relevante y de inmediato empezamos a elaborar un plan de acción para ayudarte a resolver ese problema que una vez que se resuelva, pues obviamente te va a ayudar a quitarte un gran problema de encima, ¿no? Que prácticamente son esas pequeñas acciones que tienen un gran impacto en los resultados, ¿no? Que es como la ley de Pareto, la aplicar el 80-20. Resolviendo el pequeño porcentaje de problemas, te ayudan a resolver el 80%, más bien atacando el 20% de los problemas te va a ayudar a resolver el 80% de los dolores de cabeza que te esté generando, ¿no? Y ya. Entonces, el próximo webinar va a ser beneficios de contar con una sociedad de información crediticia, que es Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Va a ser dentro de un mes, el jueves 22 de abril a las 5 de la tarde. Entonces, los invitamos. Ahí mis compañeros y compañeras les van a estar enviando mensajes a los que estén registrados con nosotros, obviamente. Si no estás registrado, te invito a que, de igual forma, a este celular nos mandes tu correo electrónico y con mucho gusto te podemos ir enviando las ligas de los webinars en vivo que hacemos cada mes, el compartirte material
publicamos en nuestros boletines, que también son mensuales, que tocan temas de cobranza, de crédito, de buró de crédito, todo lo relacionado con crédito y cobranza. Entonces, prácticamente sería todo. Repito, si quieres un diagnóstico gratuito, al teléfono 55 43 30 37 79, nos puedes mandar un WhatsApp solicitando tu diagnóstico gratuito y con mucho gusto lo podemos agendar. ¿Sale? Entonces, espero que te haya gustado este webinar. Si lo puedes compartir con tu equipo de trabajo, con tus amigos, con gente que le pueda ayudar, te lo agradecería bastante y nos estaríamos viendo en el próximo mes. ¿Listo? Reitero mi nombre, Eduardo Rubalcaba, especialista en crédito y cobranza, y nos estamos viendo en la próxima. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto.